Cordiales saludos desde la República Islámica de Irán. Bienvenidos al programa de análisis de Hispan TV. El sistema de la República Islámica de Irán está más fortalecido que nunca. Los sistemas de defensa y disuasión reforzados y reconstruidos. El estrecho de Hormuz bajo control coordinado y total de Irán. El pueblo está con unidad inquebrantable. Y Estados Unidos, ¿qué ha ganado con esta guerra impuesta a Irán? Vamos a ver cómo están las condiciones en Estados Unidos y realmente quién es el ganador y el perdedor. No hace falta mucha presentación. Aquí está mi compañero Carlos Alonso. Por supuesto, un gustazo contar contigo en este programa. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Qué gracias. bueno, para mí un honor estar contigo. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis necesario de todos los días a través de Hispan TV. Ya lo asomaba Cristina y vamos a añadir lo siguiente porque estamos a la expectativa, ¿verdad?, de la posibilidad, de la eventualidad de un acuerdo que pondría fin a la guerra impuesta contra Irán por sus enemigos Estados Unidos y el régimen israelí. Una guerra impuesta contra Irán en la que una vez más triunfó la República Islámica de Irán sobre estos enemigos que creyeron que impondrían hechos de violencia, ¿verdad? Ataques, e Irán se rendiría. No ha pasado nada de eso, ni pasará en eventuales nuevas provocaciones. Y también, Cristina, recordemos que hoy es día 3 de Jordad, ¿no? 3 de Jordad. Sí, señor, se cumplen 44 años de la liberación de Khorramshahr por parte de las fuerzas iraníes en la guerra impuesta contra Irán. O sea que hoy es un día histórico también para la Revolución Islámica de Irán. Efectivamente, recordamos ese 1982 tan importante para Irán y también en la coyuntura actual que realmente hay muchos vórtices en la región que están en ese suspenso en estas horas, dígase Palestina, Líbano, Siria, Irán y por supuesto los países árabes ribereños del Golfo Pérsico que al parecer, Carlos, están pujantes en esos esfuerzos de paz por las consecuencias que están viviendo. Sí, señor, esto es una realidad, estamos a la expectativa de todo lo que puede ocurrir. Lo importante y lo que tenemos que tener muy, pero muy claro es la verdad. La verdad que siempre les exponemos a todos ustedes a través de Hispan TV y es el hecho de que la República Islámica de Irán está muy clara. Está muy clara, hay una línea, hay una serie de, vamos a llamarlo de esta manera, puntos preestablecidos que son líneas rojas que la República Islámica de Irán no va a permitir que el enemigo, porque está negociando contra el enemigo, ¿verdad? No es negociar con el enemigo, no, está negociando contra el enemigo y estos 10 puntos realmente son realmente cruciales. Existe también, y esto es importante aclararlo, hay una especie de memorando de 14 puntos que está por allí, pero obviamente Irán tiene las ideas muy pero muy claras. Pablo Jofré Leal con nosotros, bienvenido, qué bueno, qué honor, qué placer que nos puedas acompañar directamente desde Santiago de Chile. Vamos contigo a exprimirte en esta hora de análisis necesario como siempre. Pablo, qué gusto que nos acompañes. Efectivamente, bienvenido. Maestro, bienvenido. No hace falta mucha presentación realmente. Él es un analista internacional de alto nivel y por supuesto un especialista en Asia Occidental y varios temas más que realmente en este momento Sahara Occidental y todo lo demás, que en este momento realmente no tenemos mucho tiempo para hablar al respecto. Comienzo en estos momentos, señor Jofré, con tu permiso, Carlos. Adelante. Es el comienzo de la era de Irán como superpotencia, señor Jofré, en estos momentos en que se está barajando Irán como en una posición de poder y Estados Unidos como implorando un acuerdo para el fin de la guerra. Carlos, Cristina, un gran abrazo a ambos. Yo creo que efectivamente hay un punto de inflexión en lo que está aconteciendo, ¿no? ¿Me escuchan bien? Te Sí. escuchamos perfectamente, adelante. Ya. Les digo que hay un punto de inflexión muy importante desde el punto de vista político, geopolítico, estratégico en la zona de Asia Occidental, pero que se extiende al conjunto del planeta. Es decir, aquello que acontece hoy y que ha acontecido durante 48 años y que ha tenido sus hitos importantes, ustedes recordaban en Khorramshahr, ¿no? La liberación de esta ciudad portuaria de manos de Irak y quienes patrocinaban a Irak, ¿no?
Es decir, estamos hablando que la historia, 44 años después, nos muestra que Irán no ha dejado de ser permanentemente presionada, atacada, desestabilizada, generando muertes de sus ciudadanos, sanciones, embargos, bloqueos. Y fíjate dónde está Irán hoy, ¿no? Yo diría en un pináculo importante desde el punto de vista de una potencia referencial para la lucha de los pueblos. Hoy se habla de Irán con fuerza como referente, como faro. Es decir, la lucha contra el imperialismo hoy y contra el sionismo tiene un punto fundamental que se llama República Islámica de Irán. Y eso es un elemento central, destacable incluso por los enemigos de Irán. Es cosa de escuchar a ex generales del régimen sionista, escuchar a políticos estadounidenses, la prensa mediática occidental que da cuenta que a pesar de toda la narrativa, todo el relato, toda la mediática hegemónica, Irán se muestra como lo que es una república, un país, una sociedad, un pueblo que consigue aquello que bajo sus fundamentos valóricos, sus fundamentos políticos, religiosos, lo tienen hoy. Es decir, bien lo decías tú, Carlos, se está hablando, se está negociando, es posible que se llegue a un entendimiento contra Estados Unidos. Así es. Porque cuando analizamos los que han sido los memorandos de entendimiento, los acuerdos, los 10 puntos, los 14 puntos, los 15 puntos, lo que encontramos definitivamente una postura clara de la República Islámica de Irán. Estos son puntos. No nos vamos a salir de él. Si ustedes lo quieren, bien. Si no lo quieren, estamos dispuestos entonces a continuar la guerra. Entonces, creo que en ese sentido, efectivamente vemos una potencia hegemónica ahí de capa caída, ¿no? De capa caída, sí. Y lo hemos visto aún más. ¿Cómo lo refrendamos? La visita de Donald Trump a China. Lo que hemos visto, el sometimiento de Donald Trump, humilde, como un ciervo, como un cervatillo, ¿no? Como un perrito de estos falderos, llevando empresarios, hablando de un camino juntos. Cuando resulta que parte importante de su programa era combatir a China, ¿no? Lo mismo ha sido su programa respecto a la República Islámica de Irán. Y fíjate lo que se está discutiendo ahora. Un memorándum de entendimiento que establece este marco preliminar de 14 puntos para consolidar un alto al fuego, poner fin formal a la guerra iniciada en febrero de este año, pero que es continuación de la de junio del año 2025 y que es continuación de todos los ataques que ha tenido Irán. Con mediadores, ¿no? O sea, hasta en eso Irán ha sido muy claro, muy preciso. No, son negociaciones indirectas. Yo no me junto con ustedes. Es así. Yo tengo mediadores y por tanto lo estructura en función a fases, pero además en los puntos que Irán ha repetido permanentemente. Si eso no es una victoria, entonces estamos mal todos los analistas, ¿no? Porque indudablemente aquí hay una victoria política, hay una victoria militar. Eso no desconoce el daño ocasionado a Irán. Un daño en infraestructura, en puentes, en carreteras, en infraestructura energética y lo más valioso, el pueblo. Perdidos humanos. Hombres, mujeres y niños que han sido asesinados por esta agresión. Asesinados por esta agresión. Bien, Pablo, fíjate lo siguiente, en cuanto a lo que nos estás exponiendo, hay elementos que ratifican precisamente lo que estás diciendo en este momento, ¿no? Y uno de esos elementos es lo dicho por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien habla de un tratamiento de estas negociaciones, como tú bien lo ratificas, y también pues Cristina lo expuso en su pregunta, lo dijimos inicialmente, con extrema cautela. Igualmente el presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, ratifica que Irán no confía para nada en los Estados Unidos, nada que ver, es el enemigo. Y el canciller Araghchi recuerda el historial de incumplimientos y traiciones del enemigo estadounidense, que tú lo referías también en tu análisis previo. Esta de confianza de parte de sus autoridades, sin duda alguna, Pablo, nos lleva a pensar pues de que esta es la mayor garantía de que Irán no va a caer en una trampa, como por ejemplo fue en su momento la salida unilateral
e ilegal de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta en el año 2018, precisamente era el primer periodo de este ocupa de la Casa Blanca, Donald Trump. ¿Qué piensas tú, Pablo, de que incluso si el acuerdo final no le dé a Irán, fíjate lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos expectantes, pero vamos a partir del hecho de que el acuerdo final no le dé a Irán el 100% de las condiciones preestablecidas, pero ya el simple hecho de que Estados Unidos haya utilizado todas sus herramientas militares, herramientas económicas con esa gran cantidad de sanciones, herramientas tecnológicas, también traiciones de países de Asia Occidental, de monarquías, de Emiratos, para intentar doblegar a la República Islámica y no lo haya conseguido. Ya esto representa una victoria absoluta de la República Islámica de Irán y una derrota histórica, no sé si inédita, para Estados Unidos. ¿Qué piensas en el panorama que te planteamos? Bueno, recordemos, Carlos, Cristina, que en la historia, en las negociaciones, en los memorandos de entendimiento, a menos que tú hayas claudicado, a menos que sea una derrota total, sí, en general, los resultados tienen elementos positivos y otros elementos que quizás no son tan buenos. Claro, ¿no? Es verdad. Es así. O sea, si ganas el 100%, eres un vencedor absoluto, ¿no? Eres un vencedor absoluto. Pero aquí hay elementos claros, y cuando tú hablas y das a conocer aquellas declaraciones, no solo del presidente Pezeshkian, no solo del líder religioso, no solo del canciller, no solo de lo que significa, por ejemplo, el jefe negociador de Irán, ¿no? Que ha advertido que Irán, más que advertencia, ha dicho y sostiene con claridad lo que ha sido permanente. Irán no confía en Estados Unidos, porque las pruebas al canto, ¿no? Sí. 48 años de ataques permanentes, violaciones del Plan Integral de Acción Conjunta. Recordemos, junio del 2025, a puertas de una reunión. A puertas de una reunión, 2 días antes de una reunión. 28 de febrero del 2026, a puertas de una reunión, 2 días antes. Es decir, estamos hablando efectivamente que el régimen estadounidense es un régimen en el cual no se puede confiar. Más aún, yo lo hago extensible a todo el planeta. Nuestros pueblos no pueden confiar en Estados Unidos. La palabra de Estados Unidos vale casi cero. Casi cero. Hasta que efectivamente uno constate en la práctica, en la realidad, que se está cumpliendo aquello. Y Irán tiene el ejemplo claro, años de negociación para llegar al Plan Integral de Acción Conjunta, para el acuerdo nuclear. Muchos años. Del año 2015, y en 3 años, bajo la primera administración de Donald Trump, se borran todos esos años de tratativas, de viajes, de acuerdos, de esfuerzos en función de los intereses de Estados Unidos. Hoy creo que hay una diferencia fundamental, porque hay un derrotado político. Hay un derrotado también en el aspecto militar, reconocido por sionistas y por estadounidenses. Hay un derrotado desde el punto de vista diplomático, porque Irán ha demostrado que es capaz de decir, no confío en ustedes, pero creo que es posible negociar, porque yo me debo a mi pueblo, me debo a mi sociedad, y me debo a mi desarrollo como país, y por tanto estoy dispuesto incluso a ceder en algunas situaciones que no son esenciales. Porque hay un punto importante en este memorándum, ¿no? Cuando se habla de aplazar el tema nuclear y discutirlo con posterioridad a este acuerdo, se está abriendo una ventana de negociación formal para definir el futuro de las reservas de uranio, por ejemplo, uranio enriquecido, o la duración de la moratoria de enriquecimiento. Y aquellos que hemos seguido durante estos años el desarrollo de estas discusiones, tenemos que recordar algo muy claro y muy concreto. En la negociación del Plan Integral de Acción Conjunta se acordó y fue firmado que el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica de Irán era del 3,67%. Así de claro, eso fue firmado. Porque Irán siempre ha dicho que su programa nuclear es un programa pacífico destinado al ámbito civil. Farmacología, temas de alimentos, temas de energía. Un país que tiene problemas
que tiene escasez hídrica, necesita tener centrales nucleares que le permitan la generación de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, no es nuevo esto. Hablar de que el enriquecimiento de uranio puede ser limitado es parte de lo que fue el acuerdo nuclear. Es decir, hace 11 años ya se firmó eso. Por tanto, en eso, Irán no está cediendo, está acordando aquello que se acordó, llevar a cabo aquello que se acordó en función de todos los otros puntos en que sí son ventajas absolutas de la República Islámica de Irán. La apertura del estrecho de Hormuz, el retiro de las minas, reabrir de forma gradual esta ruta estratégica, pero da cuenta que Irán mantiene enfáticamente su derecho de soberanía y supervisión sobre las aguas del estrecho. Se termina con el bloqueo naval, eso dice el memorándum, ¿no? Ahora que se cumple es otra cosa, estamos hablando hipotéticamente que se cumple el memorándum. Además se recupera toda la liberación, se liberan todos los activos iraníes, es decir, ilegalmente se le ha retenido a la República Islámica de Irán al menos 25.000 millones de dólares, que están retenidos en Qatar, en Irak, en Turquía, porque hay presiones de Estados Unidos y de Europa respecto a estos activos. Fin de las operaciones, y además se discuten estos 14 puntos un elemento esencial y que da cuenta de lo referencial de Irán respecto a los pueblos. El fin de las hostilidades, pero también que se sostenga firmemente la tregua firmada en el Líbano, que no se ha cumplido por el régimen sionista, que es el aliado fundamental del régimen estadounidense. Entonces, en ese plano, para mí, en forma indudable, lo que se está discutiendo hoy y lo que posiblemente se pueda firmar es un triunfo de la República Islámica de Irán, a todas luces. Por más que vocifere Donald Trump, por más que siga amenazando, porque claro, y me podrán perdonar los puristas del análisis, pero Donald Trump se comporta en una forma desquiciada, incluso en momentos que es posible firmar un memorándum de entendimiento. ¿Cómo es posible que el presidente de un país en su red social saque un mapa de Asia Occidental donde instala los colores de ese trapo en el territorio de Irán? O sea, nadie en su sano juicio, en el momento en que está negociando la paz, no es ser serio, definitivamente, ¿no? Realiza esas acciones, ¿no? Entonces creo que efectivamente hace muy bien, volviendo al origen de la pregunta, hace muy bien Irán en no confiar absolutamente en su enemigo. Señor Jofre, realmente son más bien actos unilaterales de parte de Washington lo que está ocurriendo. Es que un día realmente se levantó y dijo hay un cese del fuego unilateral, y lo cual Irán realmente se adhirió por razones lógicas, especialmente salvaguardar la vida de las personas. Y yo quisiera realmente preguntarle de que este acuerdo entre Irán, Estados Unidos y al parecer por extensión de los poderes regionales, aún así, según el medio catarí Al Jazeera, Trump ha dejado la puerta abierta hace unos minutos para ataques de no consolidarse este supuesto acuerdo o de no hacer la reapertura del estrecho de Hormuz. Tenemos que recordar que era solamente hace pocos días hace un mes creo, Carlos, que Trump amenazó con devolver a Irán a la edad de piedra. Después amenazó a Irán con desaparecer la civilización milenaria iraní, no persa, de la faz de la tierra. Pidió la capitulación completa de Irán. Ahora está agitando un acuerdo sumarísimo para el fin del conflicto. ¿Qué marcan estas narrativas cambiantes? No le pregunto desde el punto de vista psiquiátrico ni psicológico, más bien desde el punto de vista político. ¿Qué buscan en estos momentos desde la Casa Blanca y qué papel están fungiendo también las monarquías árabes del Golfo Pérsico? Sí, es buena tu aclaración, Cristina, porque no somos profesionales médicos, ¿no? No somos profesionales de la salud mental de las personas. Más bien lo que analizamos es
las declaraciones y las acciones en virtud de decisiones geopolíticas, intereses globales y otros. Pero pareciera, claro, Pablo, pareciera. Disculpa que te interrumpamos, pero pareciera que no hace falta ser muy conocedor de esa rama médica para decir que este señor realmente no está en sus cabales, ¿no? Así es. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dicen en su propio país, ¿no? Lo dicen en su propio país. Pero tienes razón, el análisis enfocado en esta narrativa bélica, y he usado el concepto permanentemente de megalomanía, de mitomanía, de narcisismo maligno, y ahí sí me detengo en esta patología, porque es una patología que tiene afectaciones desde el punto de vista de lo que tú haces como conducta, sobre todo cuando eres presidente del país más poderoso desde el punto de vista militar y económico del mundo. Entonces, efectivamente afecta las relaciones internacionales, sino que lo digan los europeos, ¿no? Sino que lo diga Venezuela, que lo esté viviendo hoy Cuba. Entonces, en ese plano, claro, las declaraciones de Trump de amenazas de destrucción total, o sea, yo me acuerdo de aquella, para Irán el reloj avanza y más les vale ponerse en marcha rápido o no quedará nada de ellos. Hace exactamente 6 días. 6 días. 6 días. Un ultimátum de ataque a gran escala. Sí. O sea, dijo que estaba completamente preparado para ordenar un ataque total, a gran escala e inmediato, en caso de que Teherán no capitule, no acepte un acuerdo que satisfaga las demandas de Estados Unidos. Volar por los aires al país. Sí. Ayer. O sea, cuando dice que está en un dilema del 50% de probabilidad entre cerrar un trato o de lo contrario reactivar la ofensiva militar y hacer volar por los aires a Irán, no está entrando entonces en una forma honesta a una negociación. Claro. Porque si tú crees que vas a asustar a Irán con estas declaraciones, es que no estás tomando en cuenta lo que te ha pasado. Claro. Tu propia historia de relaciones con Irán. Recordemos que estableció un plazo límite, el 19 de mayo, dijo, ¿no? Reactivar los bombardeos si no se detiene el enriquecimiento de uranio. Entonces, cuando tú tienes enfrente a un personaje contumaz políticamente, contumaz políticamente, en la cual te reitera permanentemente aquello del programa nuclear, las armas nucleares, que se viene repitiendo como un papagayo durante 30 años por parte del régimen sionista, y que lo tomó plenamente Donald Trump. Recuerdo en esto las palabras de John Kerry, hace muy pocos días, en que dijo durante años Netanyahu le habló al oído a Clinton, a Bush, a Biden, para atacar a Irán, y ninguno de ellos lo aceptó, desde el punto de vista de un ataque directo, hasta que encontró un idiota que le aceptó esa postura, ¿no? Un idiota, esa es la palabra, sí. John Kerry aceptó un idiota que le aceptó eso. Entonces, claro, con toda lógica lo vinculo con la pregunta anterior, Cristina, de que hay, con toda razón, entender a Irán por qué tiene esta renuencia respecto a no aceptar completamente las palabras de su enemigo. Porque la historia con Donald Trump en específico ha sido una historia de violaciones de acuerdos, violaciones de entendimiento, violaciones de declaraciones. Y cuando tú además mantienes el despliegue militar y dices que vas a destruir plantas energéticas, objetivos de infraestructura civil si se rompe la frágil tregua y Irán no acepta los puntos, Irán es el que presentó los puntos, no Estados Unidos. Hasta en esa narrativa trata de desvirtuar las situaciones. Señor Jofre, es así, perdone que le interrumpa. En este libro, El arte de la guerra, ese es un libro de cabecera. Dice que cuando un líder amenaza y no cumple sus amenazas, sus siervos lo comienzan a despreciar y después son los mismos siervos quienes lo buscan para matarlo. Precisamente esa es la pregunta que le tengo. Donald Trump amenaza, no cumple, ya hay demasiados memes en el mundo acerca de este patrón que tiene él, y realmente Europa parece que tiene precisamente esa reticencia, esa gana de apartarse, de desprecio hacia la administración de Donald Trump. ¿Esto qué consecuencias le va a acarrear?
Yo diría que es un desprecio mutuo, ¿no? Estados Unidos desprecia a Europa, Europa desprecia a Trump, y por tanto es un matrimonio por conveniencia. ¿Ah? Es un matrimonio que se ha mantenido desde 1945 por conveniencia, apoyo económico, militar, tecnológico, tras esa Segunda Guerra Mundial desastrosa, y posteriormente todo lo que significó esta guerra ideológica, esta guerra fría que dividió al mundo en dos grandes bloques, donde Europa, fundamentalmente la occidental, estuvo ahí en el bloque occidental, una Europa oriental vinculada a la ex Unión Soviética, y por tanto siempre estuvo en una situación más bien de la cuerda floja. Y cuando cae la Unión Soviética y comienza lo que le llamaron el nuevo orden mundial a partir de 1991, la potencia hegemónica era Estados Unidos. Y Europa tuvo que situarse en función nuevamente de los avatares y del dominio de Estados Unidos. Con claridad, lo hemos visto, la creación de la OTAN en 1947, el desarrollo de una Unión Europea destinada más bien a fortalecer una economía europea y tratar de tener una política soberana que no le ha resultado. Solo un elemento. El aumento del 2 al 5% del PIB destinado a armas, que es una imposición estadounidense, se cumplió con un par de países europeos haciendo un reclamo así, levantando la manito desde atrás, muy tímidamente, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo. Sí. Y cuando Estados Unidos les dice, ustedes son cobardes, son timoratos, porque no me acompañan en esta guerra de agresión. Porque no me acompañan, o sea, por eso son timoratos. Eso realmente dice mucho, ¿no? Entonces, Europa lo que dice es, a ver, busquemos una fuerza propia, de ahí que estén trabajando en la idea de crear una fuerza nuclear propia, ya que Francia y Gran Bretaña lo tienen, crear complejos militares industriales que traten de dinamizar su economía, porque el 65% de las armas que tiene Europa se la compra en Estados Unidos. Se les va a hacer difícil el tema energético. No solo porque no tienen petróleo, porque no tienen gas, a excepción de Noruega, y tienen lazos cortados con Rusia, pero además del punto de vista africano, por ejemplo, se están dando elementos de soberanía muy importantes, como son los estados del Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, que han salido que han cortado completamente el cordón umbilical con Francia, una Francia que depende del uranio de África, de las ex colonias. Señor. Es decir, Europa está en una disyuntiva enorme, y claro, no solo el desprecio respecto a una política de imposición que los muestra a ellos como un patio trasero, siempre se habló de nuestra América Latina como un patio trasero, y sigue habiendo países y gobiernos que indudablemente están en esa postura de ser el patio trasero de Estados Unidos, pero otros no estamos en esa posición. Y Europa, en un retroceso, en una involución de su política, está tratando de tener soberanía porque no tiene política exterior propia. No tiene una política económica. La ha perdido, ¿no? La ha perdido completamente. Entonces, claro, tienes razón, Cristina. En ese aspecto, los siervos comienzan a despreciar a su amo. Hay algunos que aún los aman, ¿no? El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es un tío Tom, es un esclavo que ama a su esclavista. O Ursula von der Leyen, o cualquiera de ellos que tienen una postura de sometimiento. Sí. Pero efectivamente se comienzan a dar elementos que permiten anticipar una cosa predictiva, que no me gusta mucho lo predictivo, pero cuando uno ve todo este elemento se da cuenta que en algún momento, en alguna ocasión, en alguna etapa, esta Europa va a tener que cortar completamente esos lazos de sometimiento, como lo van a tener que hacer las monarquías árabes feudales del Golfo Pérsico, que también han vivido de una narrativa falsaria. Les contaron el cuento de la protección con las bases militares, miles de soldados estadounidenses y británicos en la zona. Y sin embargo, Irán, con su potencia misilística, les dijo, no están a salvo. No están a salvo si ustedes apoyan a ese sionismo y a ese imperialismo que me ataca. Entonces, claro, los cervatillos van a tener en algún momento que arrancar del león o definitivamente definir
si quiere ser Estado soberano. Y fíjate una cosa, Pablo, No. se espera que sea más temprano que tarde, porque realmente el descalabro de Europa, tú lo estás definiendo muy claramente, es realmente atroz, es algo impresionante, ¿no? Por culpa de la propia Europa, y eso hay que decirlo. Igual que estas monarquías realmente están dando lástima, están dando pena por culpa de estas propias monarquías y de estos propios emiratos que deberían ocuparse de otras cosas, ¿verdad? Dentro de sus respectivas regiones, en vez de estar apoyando a un Estados Unidos que no cumple ni dando la hora. Fíjate lo siguiente, Pablo, te hago varios planteamientos rapidito, aprovechando que son, para ver, ya estamos en la mitad, ya estamos en el ecuador de nuestro programa, que se va rapidísimo. Todo el mundo, Pablo, ha sido testigo de las sempiternas contradicciones dentro de la Armada estadounidense en iniciativas, en supuestos resultados positivos que nunca los tuvieron en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Primero dijeron que lo reabrirían por la fuerza. Luego, en una vuelta de 180 grados, dijeron que no tenían intereses allí. Pero después volvieron a girar y pidieron ayuda a la OTAN, ya tú lo decías, movilizaron barcos, montaron muchísimos teatros y finalmente fracasaron en este intento en menos de 48 horas. Una prueba muy pero muy clara, Pablo, y sé que nos vas a dar la razón, de que el autoproclamado gigante tiene y tendrá a partir de esta derrota en concreto pies de barro. Y mientras Irán trata con mucha reserva estas negociaciones porque no confía en los Estados Unidos, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica sigue escoltando buques autorizados por la nación persa, esa es una condición, sin ningún tipo de problema. De hecho, pasan 20 y tantos barcos todos los días, sin ningún problema, pero con la permisología de la República Islámica de Irán. Este ha sido sin duda uno de los mayores logros, por no decir el mayor, de esta guerra infundada por los enemigos en contra de Irán. La ratificación en todos los ámbitos de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Y aparte de ello, también me gustaría caer en este punto que me parece fundamental. Análisis de hoy, 3 de Jordán en el calendario persa. Cuando lo ratificamos, se cumplen 44 años de la liberación de Khorramshahr, pues nos habla también de la destrucción de grupos terroristas kurdos que actuaban como herramientas de Washington en el norte de Irán. Esto representa sin duda alguna una victoria estratégica que va a asegurar las fronteras iraníes como tiene que ser, gracias precisamente a la seguridad integral de la República Islámica de Irán. Y al mismo tiempo, y aquí quiero caer también, la imagen constructiva de Irán en el mundo, a pesar de un intento de golpe de Estado en diciembre pasado. No lo podemos dejar por fuera. Ojo, se ha alzado Irán de forma espectacular. Esto lo ha visto y lo sigue viendo la comunidad internacional, Pablo. Una comunidad internacional que tendrá por una parte la que lo quiere ver y tendrá por otra parte la que no lo quiere ver. Y está constatándose realmente que el verdadero baluarte de la estabilidad frente a la barbarie estadounidense sionista, sin duda alguna, en la región de Asia Occidental y de cara a pueblos oprimidos del mundo, es la República Islámica de Irán. Aprovechamos para hacerte todos estos planteamientos de manera genérica para escucharte muy atentamente. Adelante, Pablo. Son varios puntos, querido Carlos, ¿eh? Adelante, sí, como siempre. ¿Sabes cómo es? Bueno, voy primero por la situación actual del estrecho de Hormuz, ¿no? Así es. A pesar de la narrativa militar, política, mediática que tiene, bien sabemos del poder hegemónico en este aspecto de las potencias occidentales, ¿no? Que me permito siempre recordar esa sabia afirmación de Seyyed Ali Khamenei, ¿no? Sí. Las potencias hegemónicas y arrogantes, ¿no? Y con eso permíteme también recordar que de la pregunta que me había hecho Cristina, ¿no? Este tema de Sun Tzu, del arte de la guerra. La parte de que se supone que el dominador, la potencia dominante, debe tratar a sus siervos como trata un padre a su hijo. ¿Ah? Bueno, aquí este padre es un padre totalitario, es un padre golpeador. Y ante eso hay abusador. En eso los hijos tienen dos alternativas: o se liberan de ese padre y se van de la casa, o viven sometidos como borregos. Esa es la disyuntiva que tienen hoy esos pueblos sometidos a Estados Unidos. Sí. Dicho eso,
dicho eso, creo que la situación actual en el estrecho de Hormuz, no me gusta usar esos conceptos de perogrullo, de complejo, difícil, ¿no? Pero hay una situación de una parálisis comercial para ese mundo occidental habituado a tener una postura de dominio y de acción de dominio. Hay también una crisis desde el punto de vista de todos esos marineros varados. Hay toda una discusión respecto al tema que es parte de este memorándum de entendimiento, y donde transita una quinta parte del petróleo mundial, está cerrado, prácticamente cerrado desde fines de febrero pasado. Entonces, el flujo de buques, el flujo de barcos, de supertanque opera a un ritmo mínimo. Irán mantiene un bloqueo estricto, a pesar de la narrativa de los barcos, los portaaviones, el atacar, vengan europeos a ayudarnos. No, hay un bloqueo estricto en represalia al cerco naval estadounidense sobre los propios puertos iraníes. Pero lo que hay, y es una muestra entonces de quién domina el estrecho de Hormuz, es que hay aperturas parciales y hay peajes. La Guardia Revolucionaria de Irán ha permitido, en las últimas 24 horas, 35 naves, en lo que leía respecto al tránsito por el estrecho de Hormuz. Y más aún, se está gestionando este tránsito marítimo a través de una autoridad, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico. Establecida, sí. Establecida. Y por tanto, ese rechazo de Estados Unidos, incluso de esas potencias europeas, diciendo no se puede cerrar, ¿qué pasa con la libre navegación? Claro, cuando les conviene a esas potencias hablan de derechos, de libertad de navegación, de libertad de comercio, cuando son los más proteccionistas del mundo. Entonces, da exactamente lo mismo, porque el estrecho de Hormuz está controlado por la República Islámica de Irán. Hay una presencia naval, se patrulla el estrecho por parte de las fuerzas navales iraníes, mientras que la Armada estadounidense, recordemos, se tuvo que ir como el perrito con la cola entre las piernas con su llamado Proyecto Libertad, donde dijo: vamos a proveer corredores de salida seguros, asistencia humanitaria, la flota. No ha podido hacerlo. No han podido hacerlo. Por tanto, estrecho de Hormuz, control iraní, derechos iraníes, negociaciones en virtud de lograr esta apertura, pero bajo la soberanía iraní. Eso. Ojo, eso es muy claro. Y eso nos trae a colación tu segunda línea de análisis respecto a la imagen positiva de Irán en el mundo, ¿no? Y que eso no proviene de los gobiernos occidentales, no proviene de Estados Unidos. La imagen positiva sale principalmente de lo que hemos denominado en los últimos años el sur global, de los pueblos que efectivamente han tenido este dominio de estas potencias hegemónicas y arrogantes, en las victorias recientes de la República Islámica de Irán, y en algo importante y que donde aquí destaco, por ejemplo, a la República Islámica de Irán y sus medios de información, entre ellos Hispan TV. No es casual que diputados británicos estén diciendo Press TV e Hispan TV hay que tener ojo y los tenemos que sancionar, ¿no? Están pidiendo sanciones en virtud de llevar adelante una política informativa donde clara, decimos la verdad, duélale a quien le duela. Y con pruebas. Así es. Entonces, eso es una muestra también de que el relato de la República Islámica de Irán es consistente, es transparente y no oculta aquello. Irán ha sido muy claro respecto, y tú lo mencionaste en un momento con relación a los incidentes de fines de diciembre del 2025, principios de enero, ¿no? Así es. Irán con claridad dijo la cantidad de muertos. Irán con claridad dijo los que sean detenidos en función de los ataques y los asesinatos van a ser castigados. Claridad absoluta. La cantidad de asesinatos de sus cuerpos militares, de científicos que ha tenido, siempre ha sido Irán transparente en ello. Ha sido transparente el régimen sionista respecto a la cantidad de bajas que tiene. Ellos establecen un cerco de censura, pero cuando Irán toma decisiones para evitar que sistemas como Starlink, por ejemplo, que están vinculados con Elon Musk al sionismo y a Estados Unidos, sean suspendidos en Irán, vienen entonces a desgarrar vestiduras y hablar de democracia y de libertad de información. Es el diablo vendiendo cruces, ¿no?
es el zorro cuidando a las gallinas. Así es. Entonces, en ese plano hay un éxito, y ahí sí uso un término como éxito, en la batalla de la opinión pública. ¿Ah? Hay un contenido viral de vanguardia que ha tenido, por ejemplo, toda esta narración vía Lego, por ejemplo, que ha sacudido a los medios internacionales. Hay una simpatía por Irán y un apoyo por Irán en el sur global, en Asia, en África, en América Latina, fuera de lo que se llama la angloesfera, ¿no? Irán es percibido por sectores antiimperialistas como un Estado valiente, digno, soberano, heroico, que ha desafiado el dominio político y militar de Estados Unidos. ¿Y cómo le duele eso a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu en particular? En su ego, cosa ¿no? Realmente tremenda. Sí, especialmente el hecho de que si dejaran, Irán estaría en la lista de los charters más escuchados de música, estaría en el número 1, si es que no habría esa censura. Señor Jofre, mientras no se aclaren los puntos, elementos y componentes de este memorando, Irán ha dicho que no considerará que hay un acuerdo. No se puede esperar tampoco el cumplimiento del compromiso de Estados Unidos, no hay confianza ni lealtad en la contraparte, de parte de la contraparte. En cualquier momento Estados Unidos puede iniciar un conflicto, porque ya sabemos precisamente esas narrativas y esos dobleces de la administración de Donald Trump. Sin embargo, hay un silencio, como decía Carlos, muy elocuente de Israel y del régimen de Benjamín Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich y compañía. ¿Qué está pasando? ¿Están acaso siendo silentes, siendo silenciados, controlados? ¿Qué está pasando en su opinión? Yo creo que lo que está pasando es que el abusador, el genocida, el criminal, el expansionista, el usurpador, usemos todos los adjetivos. El régimen sionista israelí merece todos los adjetivos respecto a un régimen, un ente absolutamente cobarde, ¿no? Porque lo que está haciendo hoy es seguir asesinando al pueblo palestino. El día de ayer fueron asesinados 2 niños con gases lacrimógenos, 2 niños, 2 de miles, pero es una muestra de el sionismo es un ente perverso que tiene que ser destruido, eliminado. Es una ideología malsana para el conjunto de la humanidad, no solo para Asia Occidental, que sufre los efectos de tener allí a ese régimen, ¿no? Sino también para nuestros pueblos, en Argentina, en Chile, en América Latina. Y en ese plano, ¿qué pasa con el régimen israelí? Que no ha sido incluido en la redacción actual, ¿no? Se dejó de lado al lazarillo de Estados Unidos. Quedaron fuera de este memorándum, de lo que se conoce el memorándum. Todo lo que tiene que ver sobre desmantelamiento del programa de misiles balísticos de Irán. Recuerden ustedes que era un tema impensable para Estados Unidos. Está fuera. Porque se lo pedía el régimen sionista permanentemente. Y además el cese del apoyo a la resistencia regional también está fuera. Claro. Más aún, dentro de lo que se conoce del memorándum está que hay que pacificar otros teatros de operaciones vinculados. Por ejemplo, en el Líbano. O sea, estamos hablando que los requerimientos esenciales para el régimen sionista israelí no están allí. ¿Qué pasa con el sionismo cuando sucede eso? Es como el golpeador, como el tipo golpeador que se detiene un poco y dice ya, un cese le dura 16 horas y vuelve a atacar. Es un régimen en decadencia, es un régimen que creo, y tengo esperanza en ello, que le quede muy poco de vida, tal como muy poca vida le puede quedar a ese primer ministro que tiene que, al igual que otros líderes vinculados a crímenes, en este caso tráfico de influencias, corrupción y otros, hay otros que están vinculados a abuso sexual, a conductas de violaciones vinculados al clan Epstein, ninguno de ellos logre sobrevivir a lo que debe ser la justicia evidente, ¿no? Que se mantienen en el poder en función de
de las guerras que ocasionan. No es un elemento desconocido que Benjamín Netanyahu permanentemente, cuando ha tenido dificultades internas, suele acudir a soluciones externas, atacar al Líbano, atacar a Irán, atacar aún más al pueblo palestino. Lo mismo que hacen los Estados Unidos cuando tienen dificultades económicas, políticas, o cuando se acerca una elección de término medio, de medio término, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Entonces, ¿qué necesita hoy Donald Trump? Mostrar éxito en algo, porque no lo ha mostrado en nada. Desesperado, sí. Mostrar éxito en algo. Claro. Y un éxito sería aquello que le está exigiendo la mediática, la narrativa, los políticos parlamentarios en Estados Unidos. ¿Logra un acuerdo? Paz. Le están gritando públicamente, logra la paz. Entonces necesita, como el aire, como el agua, necesita un entendimiento con Irán. Y en el caso del sionismo, el sionismo necesita que los pueblos del mundo se unan, que los pueblos de Asia Occidental se unan y logren la derrota en todos los aspectos del sionismo. Porque el sionismo, incluso agonizante, es como la fiera herida, ¿no? Que es más peligrosa que cuando está con todas sus capacidades. Así es, Pablo. Vamos a abordarte rápidamente, que estamos en los minutos finales. Vienes tratando un punto que es fundamental y tiene que ver con el régimen sionista, que ha cometido exactamente, junto a Estados Unidos, el mismo error de cálculo con el movimiento Hezbollah del Líbano que con la República Islámica de Irán. Creyeron que podrían someterlos, que podrían destruirlos, y hoy están atrapados, en el caso de Israel concretamente, en el sur del Líbano, sin poder avanzar ni retirarse, mientras siguen violando concienzudamente el alto el fuego, con cobardes ataques contra la población civil, sus viviendas, paramédicos, hospitales, periodistas. Lo mismo, yo diría, por supuesto, en menor proporción por ahora, que la barbarie que está teniendo lugar en la Franja de Gaza. Y esta es la prueba más tangible, Pablo, sin duda alguna, que la resistencia encabezada por Irán es la única garantía de supervivencia de los pueblos de la región frente a esta barbarie sionista. El memorando de entendimiento, bien lo venimos conversando, incluye el cese inmediato de todas las agresiones israelíes como condición sine qua non, y el régimen sionista lo tiene que cumplir. Primera pregunta, ¿qué pasa si no lo hace? Por otra parte, lo dicho por el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, denunció que los estados árabes del Golfo Pérsico, otro punto que venías abordando, igualmente Jordania, ayudaron a Estados Unidos y al régimen israelí en su agresión contra Irán. Segunda pregunta, ¿qué debe pasar con estos regímenes cómplices y traidores? Tienen que pagar por eso. Cuéntanos. Empiezo por el final. Ajá. Estos regímenes monárquicos, totalitarios, de los cuales no se preocupa de democracia el mundo occidental. Sí. No habla de democracia, ¿ah? No habla de los derechos, ¿no? Claro, les compran armas por miles de millones de dólares, son receptores de inversiones y a su vez son inversores. Entonces son aliados sometidos, pero aliados al fin y al cabo. Les sirve para mantener bases militares, para establecer el control de ciertas zonas del mundo. Sí. Entonces, esas monarquías que además oprimen a sus pueblos, ¿ah? Y sometidos y oprimidos en función del apoyo militar, político y diplomático y del sostén de impunidad que les da precisamente esa Europa y ese Estados Unidos en general. Hay un elemento de hipocresía permanente. No nos hablen de democracia cuando ustedes financian y apoyan a regímenes autoritarios y han desestabilizado y han ejecutado golpes de Estado y mantienen a monarquías absolutamente totalitarias. Desde el Magreb con Marruecos, desde el gobierno egipcio, que es no monárquico, pero es parte de ese eje de apoyo, Jordania, que es una base militar de Estados Unidos allí enclavado en el levante mediterráneo, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, donde mires en esa zona, cientos de bases militares. Y en ese plano lo que deben hacer entonces es, yo creo en la esperanza, es el deseo de que los pueblos de esas monarquías sean capaces de alzarse en algún momento para exigir participación política, respeto a sus derechos humanos, la salida de tropas extranjeras que lo que hacen es profanar sitios sagrados de
de 2.000 millones de creyentes musulmanes. Sí. Es decir, esas monarquías van también en decadencia, son monarquías que se mantienen en función del apoyo que Occidente les da ahí, y están desesperados porque indudablemente ven que la República Islámica de Irán es capaz de golpearlos fuertemente si siguen apoyando al régimen sionista, que además son aliados del régimen sionista, ¿no? O sea, eso ya es absolutamente la falta de decoro y de dignidad absoluta de entrar en tratativas con aquellos que los desprecian.